Vamos a hablar de solo darle la gloria a Dios. La gloria debe ser únicamente para Dios. La gloria es exclusiva de Dios. Ninguna persona, por grande que sea en la tierra, por conocimiento, sabiduría, por propiedades intelectuales que tenga, por avanzado que sea en la ciencia, por aportes que le haya dado a la humanidad, por grande que sea, merece ser honrado como Dios. Solo Dios merece la gloria. Se aplaude al hombre que crece, se reconoce el esfuerzo del hombre que estudia, pero nunca al hombre hay que encumbrarlo a la posición que solo Dios merece. No se puede alabar a Dios genuinamente si yo no entiendo este principio. Yo no puedo alabar a Dios con exclusividad en torno a su gloria si yo no entiendo que solo Dios merece ser honrado de esa manera. Pero esto lo estamos trabajando con respecto al contexto histórico en el que vivimos, porque nuestra adoración y nuestro estilo de vida debe ser una respuesta a la necesidad que hay fuera de lo que llamamos nosotros la congregación, o fuera de lo que nosotros llamamos la iglesia de Cristo, en el sentido de lo que la Biblia revela. Pienso que nosotros hemos pasado mucho tiempo educándonos para nosotros mismos. Hemos estado creciendo hacia adentro para engordarnos espiritualmente, siendo egoístas en gran manera con aquellos que no son como nosotros. Creo que nosotros debemos aprender a transportar nuestra vida espiritual a esos lugares donde no hay gente espiritual como nosotros, o por lo menos no tiene el mismo pensamiento acerca de Dios que tenemos nosotros. Voy a desarrollar este tema usando también varios pensamientos de Luca Magnin, una persona que es filósofa, pero con una esencia muy especial en torno a la teología, y una persona que reflexionó profundamente sobre la Reforma y nos va a ayudar un poco a entender algunos misterios, porque es alguien que nos enseñará a pensar también desde fuera. En ese mover que estamos queriendo establecer, es bueno conocer algunos aspectos importantes sobre el aspecto de solo darle la gloria a Dios. Esta determinación o esta declaración hace parte de esas famosas 5 declaraciones que Lutero y algunos compañeros suyos esgrimieron en una época compleja y difícil. Martín Lutero y sus amigos, por así decirlo, sus colegas académicos, gestaron una revolución espiritual y de pensamiento en una época de oscuridad religiosa. Algunos dicen que Martín Lutero fue el que llamó a estas 5 declaraciones las 5 solas, pero no es así. Fue en el año 1965 cuando Johann Baptist Metz estableció sistemáticamente esas 5 solas, dándole un corpus, un cuerpo especial que pudiera entenderse en ese sentido de la revolución espiritual que estaba causando las declaraciones de Martín Lutero. Por eso debemos comprender que las 5 solas en sí mismas no son un tratado teológico de esa época. Son declaraciones que causaron un impacto para el cambio en las personas que estaban encerradas por una manipulación religiosa. Martín Lutero era un monje agustino, alemán por cierto, y él descubrió en el escenario religioso y en el escenario social, en el escenario político, que había un problema muy serio. Se había establecido por parte de la iglesia romana de la época este aspecto de vender los bienes espirituales, especialmente la venta de las indulgencias. Apareció un fenómeno
en ese concepto de la religión, y era mercantilizar los bienes espirituales. Era fácil colocar en manos de las personas, si tenían recursos, los favores de Dios. Permítame decirle, por cierto, que en esta época también hay un espíritu parecido en algunos sectores de cristianos. Se compran milagros, se compran favores de Dios, y eso es un error. Dios todo lo que da, lo ha dado por gracia. Todo lo que Dios ha entregado al hombre para su edificación ha sido gratis. Cuando Él vio este problema, entonces propició un debate. Un debate son conversaciones con reflexiones críticas para sacar nuevos conocimientos y establecer verdades en torno a eso que se está tratando. En el debate, el tema principal era determinar cuánto valían las indulgencias en todo el sentido de la palabra. De este trabajo arduo, que no fue de la noche a la mañana, que involucró diferentes discusiones, mañanas, tardes, noches, que involucró aspectos emocionales, espirituales, que nosotros quizás no logramos descubrir en muchos de los textos que tenemos a la mano. Después de un buen tiempo, ellos hicieron, y más exactamente Martín Lutero, un ensayo académico. Presentaron un artículo científico, y en ese artículo colocaron 95 tesis que sacaron a la luz los problemas de la iglesia romana del momento. Más exactamente, el 31 de octubre de 1517 ocurrió esto, cuando Martín Lutero coloca en las puertas de la famosa iglesia alemana este artículo con estas tesis, y hay una revolución, y todos los que leyeron y se apropiaron de esas verdades descubiertas por ellos a través de los medios de comunicación del momento, hicieron que muchos en diferentes regiones supieran que todo no era como la iglesia romana del momento decía, que se les había engañado, que se les había manipulado, y que gracias a este descubrimiento podrían ser libres. Y yo doy gloria a Dios por eso. En esa época habían tres situaciones muy fuertes en el mover de la sociedad. Número uno, había explotación extrema a los pobres. Número dos, la gente tenía ambiciones personales desmedidas de poder. Y número tres, hacían lo que fuera necesario para tener títulos, los títulos nobiliarios, los títulos que lo hacían más grandes en medio de la sociedad. Y todo esto a expensas de la gente, vendiéndole los favores de Dios. Los recursos que obtenían los usaban para ello. En esa época entonces, para poder lograr los objetivos, se imprimió una especie de terrorismo religioso, una especie de terrorismo apocalíptico, o sea, de acabar todo y de no quedar nadie para contarlo. Se imprimió una especie de terrorismo del castigo. La gente obviamente estaba asustada, no quería pasar por nada de lo que decía la iglesia, de lo que decían los papas, lo que decían los sacerdotes, los que estaban encumbrados en estas posiciones eclesiásticas. Los creyentes asustados querían salir de ese atolladero en el que los metían con este discurso enfermizo, y pagaban lo que fuera por eso. Es más, la historia registra que la iglesia de ese entonces tenía un prominente vendedor. Podríamos decir, el mejor vendedor del mundo estaba en esa época. Juan Tetzel, famoso por vender las indulgencias. Mejor que cualquiera de nosotros juntos como Felipes de red o de grupo. Él iba por todas las casas y tocaba, y hacía salir a la gente, les vendía el mensaje. La gente asustada, llena de pavor, decía: yo no quiero eso. Y él decía: si no lo quieres, suelta la moneda. Él llevaba un canequito de metal, y la historia cuenta que cuando las personas echaban la moneda y la moneda sonaba en el fondo de la vasija,
Un alma del purgatorio salía, o la persona era guardada para que cuando muriera no fuese allí, o en su defecto saliera en algún momento. Se volvió famoso el sonido de la moneda. Una y otra vez sonaba en una casa, en otra casa, en otro lugar, porque la gente asustada quería no pasar por nada de eso. Déjeme decirle que eso no ha cambiado del todo. Hoy también muchas personas a través de las finanzas creen que pueden estar bien con Dios. Y muchas personas vestidas de ministerios sanos aprovechan para sacarle a las personas estas finanzas, haciendo uso del nombre del Señor y siendo incorrecto. Claro está, hay un grupo de personas que se quedó con un espíritu diferente de la reforma y no dan nada, pero eso es ya cuestión de pobreza espiritual de la gente, porque el que no da es porque no es rico espiritualmente. Para poder dar se necesita la revelación, y la revelación es el que lo enriquece a uno para uno poder ser generoso. Así que muchos se quedaron erradamente en un pensamiento que la reforma no entrega o no entregó. Total, estas personas creían que de esta manera saldrían de allí. En esa época, total control. En esta época todo el mundo puede. Usted contrata una empresa de internet, tiene un computador y ahora tiene un televisor y tiene acceso a toda la información. Antes se sabía se iba a llover por cuestión ancestral. Ahora se sabe que va a llover porque tenemos un canal especializado en cuestiones del tiempo. Todo ha cambiado, pero el espíritu puede ser el mismo en uno u otro sentido. La segunda condición es la identidad estática por los títulos. La gente que escalaba se mantenía pagando. Así quiero decir entonces que las personas podían durar secula seculorum en una posición X o Y, y nadie los podía quitar, porque si tenían cómo pagar, pues ahí se sostenían, se mantenían, envejecían, así no sirvieran para nada en esos cargos, ahí envejecían y mantenían su prestancia. Y lo tercero es que había una división notoria entre lo sagrado y lo profano. ¿Quiénes eran considerados en el escenario de lo sagrado? Los que tenían el poder, los que tenían el conocimiento o acceso a él, y nadie más podía ser connotado así. ¿Quiénes eran profanos? Los pobres, los que no sabían, los engañados, los que por medio de esos engaños se sostenían creyendo que eran alguien para Dios, pagando con sus monedas. División de lo sagrado y lo profano. Y puedo hacer una aplicación aquí también. ¿Acaso nosotros muchas veces no llamamos de paganos a algunas personas? Es lo mismo, hoy nosotros nos creemos más que otros porque conocemos de pronto del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros cuando juzgamos a alguien por lo que no somos, juzgando a alguien cuando no cumplimos. Eso delante de Dios es vergonzoso. Por eso el apóstol Pablo merece aplauso, ¿cierto? Junto con Pedro, porque reconocían su debilidad, porque decían, aunque no quiero hacer esto sabiendo que es malo, termino haciéndolo. Porque decían que sin Dios no eran nada, porque decían que sin Dios no podían avanzar. Y ellos emitieron, escúcheme bien, un concepto correcto de la santidad. Nadie es santo en sí mismo. Todos son santos o somos santos en Cristo Jesús. ¿Sabe que en este tiempo se necesitan creyentes que quieran protestar contra todo lo que no es de Dios? No que salgan a la calle a gritar cosas y cosas y cosas y cosas, sino que con su estilo de vida, leyendo la palabra y convirtiéndose en verdaderos adoradores, puedan mostrarle al mundo que lo que Dios dice no es porque nos conviene que sea así, y que no es como el hombre pinta el cuadro en este tiempo de vida. Necesitamos personas que puedan protestar porque son únicos en su moral, no son dobles en la moral o no tienen doble moral, y pueden decirle al mundo: a Dios le agrada que uno en Cristo sea compuesto de la vida que Dios ha pedido. Necesitamos que Dios haga algo en nuestra vida espiritual.
Ellos dijeron entonces: ¿cómo protestamos? ¿Cómo levantamos nuestra voz? ¿Cómo le hacemos saber a un sistema tan corrupto que puede hasta matarnos cuando nos escuche decir las cosas? ¿Cómo lo hacemos? Entonces dijeron: usemos dos formas. Número uno, tengamos un punto de partida. Leamos la palabra en su contexto. Usemos la palabra para aplicárselo como dosis que transforma lo enfermo en la sociedad. Usemos la palabra no solo para nosotros. Usemos la palabra para sanear un mundo que está perdido. Usemos la palabra para llevarle esperanza a la gente y que entienda que la verdad que Dios ha establecido es para ellos también. Así no sean como los nuestros o no sean como nosotros. Que ellos entiendan que más allá de ser o no ser, la palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios es para toda persona que quiera oírla y quiera ponerla en práctica. Si no hubiese sido así, el faraón de la época de José no había querido escuchar el sueño interpretado o la interpretación del sueño. No hubiese querido. Él no se congregaba, él no era hebreo, él no era una persona creyente. Sin embargo, quiso escuchar lo que el hombre de la revelación tenía. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Por qué será que nosotros, cuando hablamos nuestros asuntos, los hablamos en códigos que solo nosotros los entendemos? ¿Por qué no somos capaces en Dios de llevar la palabra a la manera como ellos pueden comprenderlo? Me explico. Es como si usted quisiera ser amigo de varios neurocirujanos y usted quiera tener 10 amigos neurocirujanos, y cuando usted se reúne con ellos, ellos empiecen a hablar en su terminología técnica científica. ¿Usted cómo se siente ahí? Como un mosco en leche. ¿Cómo se siente ahí? Como un extraño. ¿Cómo se siente ahí? Como alguien que no casa. Y aunque ellos saben que usted no maneja la terminología, siguen hablando en esta forma. Usted llega a un momento donde dice: ay no, esto no está bien. Parece que a veces nosotros somos así y nuestros amigos no entienden nuestro lenguaje. Hablamos de nuestros códigos, hablamos de términos que solo nosotros tratamos de entender porque a lo mejor todavía no logramos discernirlos correctamente. Y claro, cualquier persona que no entiende eso no quiere saber nada. Pero si logramos llevar la palabra en el contexto, yo estoy seguro que Dios puede hacer algo poderoso. Por eso uno no puede tener fobias con la gente. Las personas, no importa quiénes sean, si quieren escuchar, hay que darles la dosis que necesitan. Hay que darles la dosis que requieren. Hay que darles las dosis que ellos están esperando. La palabra tiene poder en el contexto en el que se enseñe. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Si tienes que aconsejar a una persona que practica la homosexualidad y no te escucha para convertirse, háblale desde la palabra. Contextualiza la palabra para su vida y que conozca a Dios en la palabra, y no rechazarlo de una vez porque no es, según nosotros, del grupo selecto de los santos. Dios tiene que ayudarnos. Dije, Dios tiene que ayudarnos. Alguien dirá, ¿por qué tiene? Él tiene que ayudarnos porque Él es el que edifica la iglesia a través de Cristo. Cristo edifica la iglesia. Él tiene que ayudarnos. Si no, ¿para qué nos puso en estas entonces? ¿Para qué nos metió en estas si no nos va a guiar? No, yo soy de los que creo que el que dirige la iglesia nos va a dirigir a nosotros. No sé si alguien acá está copiando lo que estoy diciendo, pero si te emociona en la fe esto, di gloria a Dios. Cristo nos va a ayudar, Cristo nos va a dirigir, Cristo nos va a sostener, Cristo nos va a levantar. En la coyuntura política en la que estamos, próximos a elegir representantes, ¿cómo nos gusta leer ese pasaje de la palabra que dice: cuando gobiernan los impíos, el pueblo sufre; cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra? La pregunta es, ¿entendemos eso en el contexto? Dios nos va a ayudar. Porque yo le puedo decir a un político eso y él entiende diferente.
Pero si yo llego a decírselo desde lo que realmente muestra la palabra y en Dios, ese político va a quedar pensando, y ese político va a entender que si se aprovecha de la gente, tarde o temprano será corregido por Dios. Amén. Gloria a Dios. Partieron de allí. Leamos la palabra desde el contexto. Lo segundo que hicieron fue observar con mucho cuidado las escrituras. Segundo, observar la historia de la iglesia. Pero los dos, tanto la observación de la escritura y la observación de la iglesia de Hechos, la iglesia naciente, el propósito de ellos o la propuesta de ellos era: analicemos las escrituras, analicemos la iglesia, pero encontremos a Dios en ese testimonio escritural. Y esto me encantó. Esa gente por allá en el año 1500 querían encontrar a Dios en la palabra. No querían encontrarlo en una montaña, en un árbol. No querían encontrarlo en una piedra. Ellos supieron dónde es que Dios se revela. Dios se revela en la palabra, en la palabra, en la palabra. La palabra revela a Dios. La palabra revela a Cristo. La palabra revela la acción del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que no la leemos como debe ser leída, con respeto, con disciplina, de manera frecuente. La palabra para muchos es refugio en tiempos de problemas, pero la palabra no debe ser leída así. La palabra tiene que ser leída queriendo encontrar a Dios en la palabra. Si encuentras a Dios, lo encuentras todo. Si encuentras a Dios, tu vida cambia. Si encuentras a Dios, se transforma todo. El que encuentra a Dios en la palabra vive para contarlo. Aleluya. Podrá decir como el salmista dijo, ¿no? Oh, si yo no moriré, sino que viviré para contar las obras del Señor. El que encuentra a Dios gana. El que encuentra a Dios gana. ¿O acaso no ha leído el testimonio del Antiguo Testamento del pueblo que estaba perdido porque hacía tiempo no leía la escritura, por llamarlo de alguna manera, y cuando encontraron el rollo y lo leyeron, vino un avivamiento extremo? Volvieron a celebrar la cena del Señor que hacía tiempo no lo hacían, o la Pascua mejor para esa época, y ellos comenzaron a vivir en el Espíritu lo que habían perdido por mucho tiempo. Déjeme decirle algo con mucho respeto. ¿Sabe por qué la escasez de vida espiritual en usted y en mí? Porque hace falta más compromiso con la lectura de la palabra. No nos metamos engaños. La pobreza que tenemos no es la pobreza espiritual que dice Mateo que hay que tener. No, la pobreza que tenemos es resultado de la pereza misma que tenemos por leer la palabra. Leamos la palabra, sumerjámonos en la palabra, y la propuesta es: encontremos a Dios en la palabra, encontremos al Señor en la palabra. Si encontramos a Dios, todo va a cambiar. ¿Sabes por qué los chicos cuando son jóvenes caen tanto en fornicación? Porque no han leído la palabra y no han encontrado a Dios en la palabra. ¿Sabes por qué un matrimonio se echa a perder por adulterio siendo creyentes? ¿Sabes por qué un hombre pone la mirada en alguien que no es su esposa y viceversa con la mujer? Porque no ha encontrado a Dios en la palabra. Cuando uno encuentra a Dios en lo que es el vínculo del matrimonio, eso se vuelve para uno algo poderoso, y uno no va a querer quebrar lo que para Dios tiene tanto valor. ¿Sabes por qué muchos roban a otros sin ningún temor? Porque no ha entendido en la palabra quién es su prójimo, y no ha comprendido que todo lo que yo le haga al prójimo se lo hago a Dios. Alguien no nos contó toda la historia y pensamos que esa historia mala que escribimos no va a ser un día contada. Dios nos va a llamar a cuentas por todo si nuestra vida no se encarrila en el Señor. Cuando uno encuentra a Dios en la palabra, su fe se contextualiza. La fe sirve para todo. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué Dios le permitió tener a impíos que gobernaban el mundo sueños? ¿Merece un impío que oprime a la gente soñar con Dios? Desde el punto de vista legalista no merece nada, merece la muerte, desde el punto humano extremo del dolor. Pero Dios es tan impresionante en su forma de pensar que hasta le regala un sueño a un impío, malgobernante, opresor, esclavizador o esclavizante,
para que un humilde hebreo que era un esclavo servil llegue y diga: oye, yo no tengo tus estudios en las universidades de Egipto, pero yo tengo un espíritu, y en ese espíritu Dios deposita revelaciones. Si quieres, yo te puedo decir qué es lo que pasa contigo y por qué te tiene turuleto este sueño. Ah, sí. Y trajo a sus magos, a los más grandes de las universidades y de la magia, y ninguno sirvió para nada. Pero el esclavo, el que estaba preso, dijo: yo sé, lo que Dios te está diciendo es que tu nación va a pasar por 7 años de productividad y por 7 años de escasez. ¿Te sirve o no te sirve? Sí, me sirve. ¿Y qué más? Bueno, para no pasar apuros hay que ahorrar durante los 7 años. Hay que incorporar una dinámica productiva que se pueda administrar. Entonces todo lo que hagamos en los 7 años buenos alcanzará para los otros 7 años. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues los otros no van a tener la misma idea de Dios que tú tuviste. Los otros van a terminar sometiéndose a tu gobierno, porque si no tienen comida, darán su vida por la comida, como dice Génesis. ¿En qué cabeza cabe que Dios le dé un sueño a un impío así? ¿Por qué? Porque la palabra, aún para los impíos, funciona. No, pero con esa alegría. Parece que usted viviera en la época de la Reforma y estuviera siendo explotado y todo. No. Más alegría, a ver. Es que la palabra de Dios sirve para todos, aún para los impíos, aún para los que no buscan a Dios. La palabra de Dios sirve para todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alguien grite gloria a Dios. Aleluya. Alguien me dijo una vez: ¿usted por qué dice que la gente grite gloria a Dios? Bueno, porque me gusta y porque en el estadio se grita gol y no dice nadie nada. Pues Dios merece toda la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al que roban grita: cójalo. ¿Y por qué no voy a gritar gloria a Dios? Por favor, dejemos de ser tan estilizados. Seamos sencillos para glorificar a Dios. Uy, no, es que a mí me parece eso fanatismo. ¿Qué fanatismo ni qué nada? Nadie le puede coartar a usted la libertad para alabar a Dios y glorificarlo. Disfrútelo. Y no que un día muramos y en el epitafio diga: aquí yace los restos de alguien que quiso alabar y nunca lo hizo. No, sino de alguien que alabó y glorificó a Dios por siempre. Amén. En tiempos de campaña la gente dice: ese es. ¿Por qué no vamos a decir: Cristo es? Así que sin miedo, alabe a Dios. Cuando hay fe contextualizada en la palabra, todo cambia. Si hay una reforma espiritual, hay una reforma social, hay una reforma cultural, hay una reforma política, económica, artística y filosófica. Necesitamos gente que piense, pero desde Cristo. Yo quiero ver los próximos pensadores cristianos pensando desde Cristo, proponiéndole a la gente la filosofía del reino de Dios, la forma de pensar de Dios. Necesitamos estos jóvenes que están con nosotros, que escriban sus ideas, que le pongan pies y cabeza a eso, o cabeza y pies, como usted quiera, porque algunos escriben al revés y salen con resultados tremendos, y otros al derecho y salen con resultados tremendos. ¿Sí o no? Entonces necesitamos es que la gente conozca a Dios por una y otra forma, y escribiendo también se puede dar a conocer a Dios. Uno necesita un poco más de compromiso con lo que Dios nos ha dado. Así es que se cambia y se transforma todo. Solo Dios puede ayudarnos si encontramos a Dios en la palabra y trazamos la fe en las necesidades que se tienen en el mundo.